Eso es lo que hay que mostrar, que sí ha funcionado. Entonces, muchísimas gracias, representante Daniel, muchas gracias por la invitación, y creo que este tipo de iniciativas rompen fronteras ideológicas. Aquí lo que hace es convocar a todas las bancadas para mejorar obviamente las condiciones y para construir un mejor país. Y muchas gracias a todos los empresarios que acompañan hoy esta iniciativa que convoca el representante Carvalho. Muchas gracias, coordinador. Gracias a vos, Juan, por tu asistencia, y va a ser muy valiosa aquí tu presencia. Terminamos entonces con el representante Oscar Darío, el decano de temas económicos de la Cámara. Hincha del Medellín para más señas. Pero los decanos, por lo general, se escogen como decanos, no tan, bueno, en algunos casos, muchísimas excepciones, pero sobre todo es por la edad. No son otros factores. No, doctor Daniel, cuando usted me anunció la creación de esta comisión, yo no dudé en aceptarlo, claro. Como lo dice la doctora Olga Lucía, en la reforma tributaria del año 2016 participamos activamente en esta idea y en muchas otras que salieron en esa reforma. Este no es un mecanismo nuevo, nosotros no lo inventamos. Este mecanismo lleva 20 años. ¿Sabe quién lo hacía? Las cooperativas y el sector solidario. El sector solidario, las cooperativas tienen un régimen tributario que se llama especial. Especial porque la tarifa es menor, porque las bases gravables se constituyen de acuerdo a la ley cooperativa, la ley 79 de 1988 y a la ley 454 del 98. Esa ley atiende el marco del sector solidario y en lo que a contabilidad se refiere tiene unas particularidades en la valoración de inventarios, en las depreciaciones, en las amortizaciones. Por eso cuando la DIAN ha pretendido imponer unas multas, unos requerimientos, unas sanciones a entidades del sector cooperativo, prácticamente siempre ha perdido la lucha. Porque en la vía gubernativa puede que la gane, pero en el contencioso no, porque no atiende la especificidad de ese sector. No es que la contabilidad sea distinta, la contabilidad es una. Lo que pasa es que tiene algunas modificaciones de acuerdo a la estructura de la actividad. Las cooperativas, porque los fondos de empleados son declarantes pero no son contribuyentes, las cooperativas presentan unos excedentes. Esos excedentes, a diferencia del sector real, no se distribuyen vía dividendos ni se hacen reservas para inversiones futuras o readquisición de acciones, no. Esos excedentes, por lo general, se les devuelven a los asociados en servicios. Un ejemplo, Colanta. Unos excedentes de Colanta, los empresarios campesinos, productores de leche necesitaban frío. Pues Colanta con los excedentes hizo una compra, pues hace muchos años, una compra muy grande de equipos de frío, no 1, ni 2, ni 3, sino 15.000 o 20.000. El precio se redujo pues apreciablemente y todos esos beneficios se trasladaron ¿a quién? Al campesino de Yarumal, al campesino de Don Matías, al campesino de Santa Rosa. Esa es la función. Por eso es que el Estado, esos impuestos calculados de esa manera, porque esos excedentes tienen unos impuestos, régimen tributario especial, pero impuestos, el Estado se los deja a las cooperativas para que ellas lo administren. Que son ellas las que lo administran. ¿Y cómo lo administran? Pues un 20% lo destinaban a educación, que lo perdimos y que vamos a ponernos en una tarea de recuperarlo. ¿Qué hacían ellas con eso? Obras en las escuelas más recónditas de este país, en las veredas, arreglando las baterías sanitarias, arreglando la plaquita polideportiva, comprándole los útiles escolares a esos niños que van a pie y van descalzos, comprándoles zapatos. Pues es que eso lo vivimos todos los que somos cercanos a ese sector. Bueno, y aquí hubo alguien, no sé, que llegó y le quitó eso a las cooperativas y se lo pasó dizque para un fondo especial para las universidades públicas, que también tienen derecho. Entonces, el otro 80% se distribuye también en beneficios sociales. O sea, esos son obras por impuestos. Eso lo viene haciendo las cooperativas desde hace muchos años. Cuando llegamos a este mecanismo,
Como lo dice la doctora Olga Lucía, había muchas prevenciones. La misma DIAN, que quién va a vigilar, que quién va a controlar. Esto está maduro. Doctor Carvalho, si hiciéramos un video con las obras por impuestos que se han hecho, estoy seguro de que este mecanismo se vendería solo y no tendríamos que pedir que nos suban de 800.000 millones. Se subiría solo, porque las bondades son de bulto. Las bondades son de bulto. Mire, un video que podemos pedirle, porque ¿sabe quién? Empresas Públicas de Medellín ha construido obras por impuestos. Bavaria, Argos, Nutresa, y etcétera, etcétera, etcétera. Si le pidiéramos un video de esas vías, ¿cómo quedan? Esas placahuellas, esas placas polideportivas, eso se vende solo. ¿Qué es? Es tan bueno el mecanismo que nosotros lo extendimos en otra ley. No se nos puede olvidar, regalías por impuestos, que también está vigente y que debería, doctor, incluirse dentro de esta comisión. No solamente obras por impuestos, sino regalías por impuestos. Y hablando de regalías, no estamos hablando de cualquier cifra. Estamos hablando de 31 billones para los 2 años, de las regalías totales. No todos para impuestos, regalías por impuestos, una parte. ¿Cómo le parece estas zonas mineras degradadas, depredadas, que nosotros pudiéramos hacer unos programas de recuperación vía regalías por impuestos? Eso sería maravilloso. Igualmente, videos. Aquí juega el ojo. Miren, este programa, los principales enemigos de este tipo de programas son los corruptos, son los enemigos. Porque la forma en que hacen estas vías, en que hacen esto, además esto inicialmente fue para los municipios PEDET, ya se está pidiendo para los municipios SOMAC. Los PEDET son como 130 y pico, no sé, y los SOMAC son como 460, no sé, algo así. Y voy a decir algo, llegará el momento en que digamos que esto sea para todos los municipios, pero particularmente, pero por capas, o sea, un porcentaje alto para los municipios de quinta y sexta categoría, por ejemplo. Eso es como que son los municipios más pobres de Colombia. Ellos no generan los recursos para su propio desarrollo. Viven del sistema general de participaciones, de eso viven. Si usted les dice, venga señores, ustedes van a tener una partida especial, 1 billón y medio solo para municipios cuarta y quinta categoría. Perdón, quinta y sexta. Y ampliamos la figura, porque yo estoy seguro, la única diferencia entre estas obras y las otras es que en las otras hay una contratación, vía ley 80, contratos tipo, todas esas cosas tan bonitas que están escritas, pero que a la postre son obras que duran menos, que se hacen en el doble del tiempo, que aparecen siempre los inconvenientes, los imponderables, los hechos fortuitos, las fallas geológicas, el invierno, la inseguridad. Aparece que también, bueno, hay una muy recurrente que es el flujo de los recursos. Yo me los quedé dar tal día y me los dio otro día y eso me atrasó tanto a mí que no soy capaz de recuperarme. Es decir, esos niveles pues digámoslo claramente, opacos, hacen que las obras duren la mitad y valgan el doble. Entonces, acabemos con eso y este es un mecanismo. Y al que esté en desacuerdo con este tipo de mecanismos, ahora, cuando un municipio, cualquiera, voy a poner uno de Antioquia, Vigía del Fuerte, Mutatá, Condoto en el Chocó, cuando un municipio de esos va a ver que le llegue una inversión en una obra, pero una obra para que disfruten, la obra que comunica la cabecera municipal con la vereda más poblada, por ejemplo. ¿Cuándo va a haber esa obra? Por la vía del presupuesto general de la nación o por la vía del plan de desarrollo. Nosotros aquí ya hacemos unas partidas generales y eso después
Se llega y vamos a suponer que se apruebe la obra. Se aprobó la obra, ¿cuándo sale? ¿Quién la hace? Ahí es cuando empiezan los problemas. En cambio, allá hay una minera, y dice, yo hago esa obra ya, la hago ya. Ustedes, señores comunidad, van a tener esta obra en 8 meses. Eso ¿cómo lo conseguimos nosotros de la otra manera, de la manera tradicional? Así que estamos listos pues para que aumentemos el cupo. Pero doctor Carvalho, yo creo que la relación de obras por impuestos la tiene la DIAN y la tiene bien precisa. Eso se lo podemos pedir. Ahora tenemos un debate con el director de la DIAN en la comisión tercera. Yo le voy a decir, director, hágame un favor. Usted que tiene la relación de obras por impuestos, escríbale a todos los alcaldes y que nos manden los videos de las obras culminadas. Y hagamos un gran video nosotros para que vea usted cómo arranca esta comisión. Con fuerza. Es eso, doctor Carvalho. Muchísimas gracias, Oscar. Siempre es un placer escuchar tu conocimiento sobre el tema. A continuación, entonces, vamos a escucharlos a ustedes. Quisiéramos saber quiénes son y qué tienen por decir al respecto. Recordemos que estamos pues aún en la instalación, ¿cierto? No vamos a profundizar un montón en problemas. Entonces, si quieren, empecemos por allí, desde la compañera de verde. Tú o atrás, como quieran. Adelante. Es que le toca brincar. Ah, toca brincar. Entonces vamos a empezar por los de adelante, mientras se van acercando los de atrás aquí al micrófono. Buenos días, María Lucía Méndez de la Fundación Unidas para la Paz. Un gusto. Buenos días, María Lucía Méndez de la Fundación Unidas para la Paz. Gracias. Insisto, si quieren, pues, más allá de presentarse, decirnos algo, para eso estamos, para conocernos. Perfecto. Sí, ahorita va a haber algunas instituciones, nos habían pedido pues como un espacio más largo para intervenir, entonces, entre ellas Fundación Unidas para la Paz. Adelante. Bueno, buenos días, soy María Victoria Llorente, directora de la Fundación Unidas para la Paz, entonces me reservo para el espacio que nos concedieron. Muchas gracias. ¿Ya? Buenos días para todos, representantes, miembros de la ART. Un saludo especial a mi querida bancada antioqueña. Gracias por la invitación. Yo soy María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. Soy invitada porque ProAntioquia hoy lidera la plataforma de obras por impuestos en nuestro departamento. Y hoy, si miramos lo que ha sido la región Antioquia, hoy en obras por impuestos hemos tenido proyectos por 389.000 millones de pesos. Antioquia hoy es el departamento líder en el país en este mecanismo. Y venimos aquí a defender ese mecanismo, a compartir las bondades que vemos. Para nosotros es el vehículo más importante que tenemos para demostrar el compromiso del sector privado con la paz, llevando más equidad a los territorios más vulnerables, más afectados por la violencia y que permite, como ya lo han dicho los congresistas, una mayor transparencia. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Acompaño a María Viviana Botero en ProAntioquia, lidero la plataforma Obras por Impuestos. Soy Juan David Montoya. Muchas gracias. Bueno, Fernando Sarmiento, soy subdirector de financiamiento de la Agencia de Renovación del Territorio. Celebramos la instalación de esta comisión, representante Carvalho. Pues damos un saludo también pues, a los miembros de la comisión, celebrando también el interés de ustedes en el mecanismo y que creo que va a ser un buen ejercicio de trabajo conjunto de aquí en adelante, como usted lo estaba anunciando, doctor Carvalho. Excusamos la presencia del doctor Raúl Delgado. Él estaba agendado pues para acompañar esta comisión hoy, director de la Agencia de Renovación de Territorio, pero tuvo que atender un compromiso de obligatoria asistencia que le impidió estar aquí con nosotros hoy, pero aquí estamos con el equipo de la Agencia de Renovación del Territorio, de la ART, y tenemos entonces también una presentación para ahora más adelante. Muchas gracias.
días. Muy buenos días, soy María Opir Jiménez, hago parte de la Subdirección de Financiamiento de la Agencia de Renovación del Territorio. Estoy liderando el mecanismo, trabajo con el mecanismo de obras por impuestos desde 2017. Digamos que lidero estratégica y transversalmente el mecanismo en todo el proceso de reglamentación y soy la líder del relacionamiento con el sector privado del país para la implementación de obras por impuestos. Y efectivamente escuchándolos, este es un mecanismo definitivamente encantador, un mecanismo maravilloso. Es una gran oportunidad y es una gran posibilidad la que nos están brindando hoy de trabajar conjuntamente en pro de mejorar, porque ahorita que se den cuenta los resultados, son resultados completamente satisfactorios para este gobierno, o sea, pues para el gobierno nacional, porque veníamos de un cupo COMPIS de 250.000 millones de pesos, con 22 proyectos arrancando, y hoy día estamos llegando a los 2 billones de pesos. Efectivamente, el gobierno anterior incrementó el cupo COMPIS a 500.000, este año 500.000, lo que da muestras de los resultados que ha tenido el mecanismo y que efectivamente muchas más empresas se vinculen a los proyectos. Y es muy importante, digamos, en esa agenda que todos los actores, los congresistas, conozcan cómo funciona y se implementa el mecanismo de obras por impuestos, ¿sí? Porque efectivamente infraestructura cultural hace parte de la línea de inversión de obras por impuestos. Infraestructura de transporte, hablando un poco de las líneas de inversión por las cuales se pueden desarrollar proyectos por obras por impuestos. Y obras por impuestos nació con 344 municipios definidos como las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país. Y eso no fue a dedo, eso fue a través de una metodología establecida por el DNP de acuerdo a unos indicadores variables y fueron los más afectados, ¿cierto? Entonces, efectivamente siempre se ha querido incorporar muchos más municipios a obras por impuestos. En el artículo 34 de la ley de financiamiento del gobierno anterior incluyeron municipios con altos índices de pobreza, pero la reforma tributaria de 2022 dijo eso ya no va, un poco para dar respuesta a lo que decía la congresista, ¿por qué no están los municipios de Cundinamarca? Efectivamente, ha habido normas que han ampliado el número de municipios que son beneficiarios del mecanismo, pero hay otras que dicen, no, sigamos como con el espíritu de obras por impuestos, que era llegar a las zonas más afectadas para el cierre de brechas socioeconómicas en estas zonas. Entonces, realmente esta es una muy buena oportunidad y una muy buena posibilidad de trabajo conjunto en pro de seguir obteniendo los resultados exitosos que hemos obtenido hasta hoy. Muchas gracias, María Opir. Sabemos que tú eres la madrina del mecanismo y me place mucho que estés aquí y que sigas estando con nosotros. El de la mitad. Qué lamentable que realmente la ley 2277 se haya vuelto a reducir el número de municipios, que habíamos hecho el esfuerzo en el plan de desarrollo anterior. Y además, no sé si usted recuerda que en la ley de regalías incluimos un artículo que anticipamos unos valores muy importantes de regalías del futuro, precisamente para esos mismos municipios. Entonces nos estamos contradiciendo nosotros mismos. ¿Cómo reducimos nuevamente? Ya teníamos 350 municipios y volvimos a ¿cuántos? ¿Te pongan? Ok, seguimos con los 344 municipios SOMAC, ¿cierto? Dentro de los cuales están los municipios PEDED, y lo que hizo la reforma tributaria fue adicionar a la opción convenio los departamentos amazónicos con población inferior a 85.000 habitantes. ¿Sí? Esa es la última modificación que tiene la reforma tributaria para obras por impuestos. Obras por impuestos es el mecanismo que lidera la Agencia de Renovación del Territorio, y obras por regalías es otro mecanismo que lo lidera el Ministerio de Minas y Energía. Así como son dos mecanismos, pero que son dos mecanismos que se entrelazan, así sean dos entidades ejecutoras diferentes. A mí me gustaría mucho que usted, que conoce muy bien el tema, nos dijera cuánta sería la cifra que usted supone seríamos capaces de ejecutar ahora que estamos discutiendo el presupuesto, a ver cómo de pronto el gobierno nos atienda un aumento en la ley y que ellos hagan las disposiciones con las entidades fiscales que corresponden.
Eso depende, digamos que el cuello de botella del mecanismo, dices, es la conformación de un banco de proyectos, ¿sí? Es la capacidad instalada que deben tener las entidades territoriales para mover proyectos. Empresas interesadas en obras por impuestos hay por montones, porque se han dado cuenta que es un tema de saber que invierten su impuesto, dónde lo invierten, en qué lo invierten, es un tema de generación de confianza con las comunidades, de imagen reputacional. Aquí no hay elefantes blancos, aquí las obras se ejecutan, las obras se entregan, los recursos son administrados a través de una fiducia. Entonces, realmente hay un compromiso total del sector empresarial del país. Todos quieren hacer obras por impuestos y efectivamente a través de la ley lo que queremos es hacer un mecanismo lo más perfecto posible. Yo diría que si logramos a través de la ley ajustar los cuellos de botella que tiene el mecanismo, seríamos éxito mundial de obras por impuestos en Colombia, ¿sí? Ahorita estamos llegando a un cupo CONFIS de 800.000 millones de pesos, o sea, este gobierno entró con pie firme en el apoyo al mecanismo y esperamos llegar a ese cupo. Efectivamente, nosotros en años anteriores hemos superado el cupo, hemos tenido que rechazar solicitudes de empresas porque no nos ha alcanzado el cupo. Este año se incrementó a 800.000 millones y pues obviamente un poco va a depender de la demanda, de la oferta de proyectos que tengamos en el banco para poder también incrementar el cupo, ¿sí? ¿Por qué también esos 344 municipios? Porque arrancamos con 250.000 millones de pesos, entonces era un cupo muy pequeño para generar una expectativa muy alta en los municipios. Entonces el cupo va dependiendo un poco también de las expectativas del número de municipios. Entonces eso dependerá un poco de la oferta de proyectos, representante. Gracias, Mayra. Repre, no me desordene aquí con preguntas, respuestas. Terminemos la presentación y ahora damos espacio para que haya intervenciones por parte de las instituciones. Muchas gracias. Adelante. Buen día, representante Carvalho y las señoras representantes, invitados. Mi nombre es Giovanni Montilla, yo soy el enlace del área de T en el Congreso, con toda la disposición para acompañar a los representantes y las representantes en lo que podamos pues también estar pendientes, atentos, toda la disposición desde nuestra entidad para ello. Y de igual manera, doctor Andrés Darío, nos gustaría de pronto tener una conversación con usted frente al tema de las cooperativas. Si se habla de obras por impuestos, ¿por qué no se podría hablar de obras por excedentes? Las cooperativas en Colombia llegan a 3.500, más o menos sobrepasan, y los excedentes del 20% de las cooperativas casi supera la cifra de 165.000 millones de pesos, que podríamos revisar si es posible o factible también que pueda ingresar a este espacio. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Recordemos, él es el enlace de la RT con nosotros, los congresistas, entonces es el hombre a molestar todo el tiempo. Estamos esperando, voy a excusar, porque estamos esperando a la viceministra de Hacienda, está en camino, ¿cierto? Ahorita la tendremos. Continuemos allí, por favor, con Joana. Pili Salamanca, muy buenos días a todos y a todas. Representantes y representante Daniel Carvalho, muchísimas gracias por la invitación. Vengo yo vinculándome como asesora del despacho del Ministerio de Cultura recientemente y me parece importante anotar, pues bueno, yo soy presidente de la ciudad de Manizales, como asesora del despacho del nuevo ministro de Cultura después de una crisis de casi un año en interinidad, que creo que todos estuvimos a viva voz desde regiones gritando que se hiciera este cambio. Se logró y quisiera señalar que no soy y ni estoy allí por amiguismos, ni porque sea conocida del ministro, ni más ni menos, sino por una lucha que viene avanzando desde hace más de 5 años en la búsqueda del reconocimiento de la dignificación de los derechos laborales de los artistas, pero también y sobre todo de los gestores culturales, que si bien están nominados en la Ley 397 como un rol importante en la administración, en la gestión, en la promoción de la cultura, en las regiones, en los territorios, pues no gozan del más mínimo derecho, no gozan del más mínimo línea de fomento, hasta cosas tan sencillas como un código SIU, manuales de función pública, un rol que se ha venido profesionalizando en diferentes universidades del país hace más de 23 años. Quería socializar eso porque es una lucha que venimos adelantando y que con el apoyo de la Comisión Accidental de Cultura, representante Carvalho, quisiéramos avanzar también en esa consecución de esa reforma laboral, entre otras apuestas que venimos adelantando con el Ministerio de Cultura. Importantísima esta invitación, el mecanismo
sobre todo porque pues es interés, buena voluntad de escucha y por supuesto soy yo ese ejemplo de esa integración y esa vinculación desde regiones y desde los liderazgos diferentes en territorios en el Ministerio de Cultura por parte del ministro, esa escucha, esa buena voluntad. También de retomar nuevamente el plan de gobierno que se había instaurado desde campaña para el sector cultural. Y en ese sentido quisiera anotar que se habló en ese momento también de la adecuación y la revitalización de los bienes de interés cultural. Sabemos que precisamente en los municipios que han estado afectados por el conflicto armado, municipios PEDET, municipios SOMAC, carecemos pues, en altísimos porcentajes de infraestructura cultural y una forma de poder mitigarlo es precisamente la adecuación de bienes de interés cultural, porque si gozamos, por ejemplo, de antiguas estaciones del ferrocarril que si bien están ahí, están cayéndose en este momento y que bien adecuadas podrían fungir como excelentes escenarios culturales para garantizar el acceso a los derechos culturales de la ciudadanía, el goce y el disfrute de la cultura. Entonces, en eso, representante, quisiera que pudiéramos generar esa trazabilidad desde allí, esos bienes de interés cultural para esa restauración, revitalización. Esto pues aunado con todos los temas también de restauración del patrimonio material, arquitectónico en otros municipios en donde no tenemos el alcance presupuestal para eso. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias a ti, Pili. Sin duda me van a ver a mí insistiendo mucho con cómo podemos sumarle recursos al tema de la cultura. Por allí está parte de mi equipo, se los voy a presentar Mariana, Valentina, Daniel. No sé si al fondo hay más personas que quieren intervenir en la presentación, para que sepamos. Sí, qué pena tener que dar toda esa vuelta. ¿No tenemos un microfonito? No. Bueno, qué pena. Bueno, esperemos que dé la vuelta. Eso. ¿Quieres? En cualquiera de esas sillas ahí puedes sentarte y presentarte. Bueno. Buen día para todos y todas. Mucho gusto. Mi nombre es Diana Carolina Rodríguez. Hago parte del equipo de la doctora Gloria Cuartas de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz. A su vez, lidero el equipo de recursos, por lo que no solamente tengo obras por impuestos, sino también OCAD Paz, otra fuente de inversión que le apunta a la implementación real de lo que es la paz. Conozco el mecanismo de obras por impuesto de antes y es con el Ministerio de Transporte, que ahí también teníamos todo el componente y conozco la labor que ha adelantado EPM, por ejemplo, que tiene también un acercamiento a lo que significa el desarrollo de aquellos municipios en donde en realidad requieren una inversión de recursos rápida, eficaz y sostenible. Creemos importante que para la implementación de la paz no es solamente contar con la inversión de los recursos públicos, también es importante contar con la inversión de los recursos de los privados. Y qué más que no solo someternos a que sea una implementación a los 170 municipios PEDET o los OMAC, sino ojalá lográramos implementar este mecanismo de obras por impuesto para todo el país, porque no está solamente concentrada la pobreza en los 170 municipios PEDET. Tenemos muchos otros municipios que realmente requieren hoy contar con inversión de lo privado, sobre todo porque el desarrollar y optimizar la economía en territorios que hoy son vulnerables o que fueron en su época impactados por el conflicto armado, ¿por qué no hoy fortalecerlos con la economía y más con el fortalecimiento por parte de aquellos sectores como el privado? Así que de parte de la doctora Gloria, les extendemos nuestro saludo. Ella hoy, por supuesto, me encarga de esta gestión, no pudo asistir, está con el doctor Raúl, quienes hacemos una sinergia bastante compleja, pero bastante armónica entre la ART
la unidad de implementación y la oficina del Alto Comisionado, quienes tenemos a cargo la implementación de la paz. Y tenemos que luchar por ello y sacarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo a la doctora Gloria. Si no hay más personas para presentarse allá atrás, entonces vamos a continuar con 2 intervenciones por parte de la sociedad civil que estaban previstas, empezando por la doctora María Viviana Correa, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. Muchas gracias, representantes. Yo pues, ya luego los saludos, voy a ir directo como al mensaje que traemos desde ProAntioquia. Nosotros en ProAntioquia entendemos la paz como la oportunidad de tener posibilidades reales para los habitantes de estas poblaciones PDI y SOMAC más afectadas, más vulnerables, con mayor pobreza y por supuesto más afectadas por el conflicto, más oportunidades, mayor equidad. Creemos profundamente en este mecanismo tributario, que es un mecanismo, sabemos, silencioso, pero es un mecanismo muy efectivo que además ha mostrado muchas bondades de esa cooperación público-privada. Yo quiero resaltar eso porque es un mecanismo donde se materializa la potencia de esa unión entre lo público y lo privado. ¿Qué hemos visto? Y traigo la experiencia de ProAntioquia liderando la plataforma de obras por impuestos, por nada distinto a que queremos ponerla, como se lo dijimos al director de la ART hace poco que nos visitó en ProAntioquia, ponerla a disposición. Por supuesto, nuestro interés al creer profundamente en ese mecanismo no es otro distinto a que ojalá otros municipios, PDI y SOMAC, otras regiones se puedan beneficiar porque conocemos de primera mano las bondades del mecanismo. No nos conformamos solamente con que Antioquia lidere en el uso de los recursos. Quisiéramos, y lo hemos sido vocales en eso, desde hace varios años, como lo mencionó el representante Espinal, le hemos pedido al gobierno nacional el aumento del cupo, nos soñamos 1 billón de pesos de ese cupo CONFIS y ojalá si se supera ese cuello de botella en la estructuración de los proyectos, ojalá ese billón de pesos quede atrás y pudiéramos aspirar a más. Nuestro interés es que así como hoy los municipios antioqueños se han visto beneficiados de esa inversión privada, todas las regiones del país lo puedan hacer y de antemano ofrecer nuestra experiencia y ponerla a disposición de todo, y se lo dijimos además al director de la ART, a quien le agradecemos la deferencia de haber tomado en cuenta nuestra recomendación de tener una mesa nacional de obras por impuestos. Ahí le dijimos, ahí está esa experiencia de este camino que hemos recorrido para que sea utilizado por el resto de las regiones de este país, porque consideramos que ese es un beneficio, ese es un mecanismo con grandes bondades para todos. Voy a mencionar algunas y iré una por una. Lo primero es que recordemos cuál es la razón de ser del mecanismo. Este mecanismo busca el cierre de las brechas rurales y creemos, estamos convencidos que obras por impuestos es el mecanismo, es el vehículo más importante para vincular a las empresas, al sector privado, a ese cierre de brechas rurales. Hoy nuestra plataforma tiene 25 empresas vinculadas al mecanismo, a la plataforma. Y esas 25 empresas no empezamos en 25, ha ido creciendo. Es decir, el interés del sector privado por aportar y vincularse sigue creciendo, sigue aumentando. Segundo, es un mecanismo que permite recuperar la confianza entre las comunidades, el sector público y el sector privado. Es que recuerden que este mecanismo, y voy a traer el caso nuestro de nuestra plataforma, tiene vinculados a 25 empresas como lo mencioné, pero por supuesto tiene vinculada a la Gobernación de Antioquia, a la ART, tiene vinculado a la Fundación Ideas para la Paz, tiene vinculada a USAID. Ahí estamos todos. Y ese es un mecanismo que permite una potencia que de otra forma sería imposible alcanzar. Tercero, se demuestra el compromiso del sector privado, un compromiso real con la paz, con las causas sociales y, como se ha mencionado varias veces aquí, con la transparencia en el uso de los recursos.
Quiero decir además que este mecanismo recorta el ciclo tributario. Recorta el ciclo tributario entre 1 y 1.5 años. Lo que normalmente ocurre entre 4 y 5 años en este mecanismo se da entre 1 y 1 año y medio. Eso también es un beneficio que tenemos que resaltar. ¿Qué hemos visto nosotros en nuestra plataforma? Y ahorita María Ofira hacía referencia un poco a eso. Esta es una plataforma, como lo menciono, nosotros la estamos liderando, existe, la creamos en el 2021 bajo el liderazgo de ProAntioquia, pero quiero decir, el liderazgo es de ProAntioquia, pero tiene una participación, como lo acabo de mencionar, de todos los sectores. Permite un modelo de gestión de proyectos efectivo. Banco de proyectos tenemos. ¿Qué necesitamos? Y ahorita voy a hacer referencia a eso, necesitamos mejorar la capacidad de estructuración de esos proyectos. Ahorita me voy a detener un poco en eso. Ahí, representante, está el cuello de botella, pero ya voy hacia allá. Esa plataforma también ha permitido más y mejores proyectos. Esa plataforma nos ha permitido visibilizar otros proyectos. Nos ha permitido una mayor incidencia, una mejor incidencia en ese mecanismo. Es que hace poco veníamos de un cupo CONFIS de 250.000 millones. Hoy estamos en 800.000 millones y eso se ha permitido, entre otras, porque hoy tenemos una plataforma desde la que hacemos incidencia y desde la cual tenemos información y conocimiento para poder hablar con hechos y con casos reales de lo que nos está pasando. Y por supuesto, reitero, la plataforma ha permitido, digamos, el origen o la razón de ser del mecanismo, pues el cierre de brechas rurales. Yo no me voy a detener en las cifras de Antioquia, en mi saludo lo dije, entre 2018 y 2023, Antioquia ha participado con 389.000 millones de pesos del mecanismo y eso se ha logrado por esa articulación entre las diferentes entidades que he mencionado reiterativamente. En la última, en el 2023, alcanzamos 36 proyectos. En total, número de proyectos, no lo tengo representante por número de proyectos de los... No, 36 el último año, pero en total... 36 proyectos, representante. Somos segundo en número de proyectos. Primero en inversión, segundo. Digamos, a nosotros Antioquia, se nos quedaron 50.000 millones en proyectos que no fueron aprobados este año. No, había cupo. ¿Cuántos proyectos son en total? Pero de los 5 años, no. Yo le preciso para no darle un dato que no es representante. ¿Cuántos proyectos en total en los 5 años? Venga, no nos quedemos, por favor, en pregunta-respuesta, porque tenemos que escuchar todavía hay más personas. 41 proyectos en total. Yo termino diciendo, representante Carvalho, usted mencionó una propuesta que nosotros acompañamos y es la necesidad de, ojalá, poder terminar en un proyecto, que esa comisión termine en un proyecto de ley de obras por impuestos. Celebrar esa iniciativa y decirle que nosotros lo acompañamos básicamente por unas razones específicas. Uno, la gran dispersión normativa que hoy existe alrededor del mecanismo de obras por impuestos, que genera muchísima incertidumbre y muchísimos riesgos para los contribuyentes, hace necesario o sería deseable poder tener representantes, un proyecto que recoja toda esa dispersión. Hemos hecho un trabajo con la Universidad de AFIT de Medellín alrededor de esa dispersión e identificación normativa que también está a disposición de esta comisión. Esa identificación de toda la normatividad que existe alrededor del mecanismo ya hoy está identificado y está a disposición. Segundo, nos atrevemos a sugerir, hoy en día el mecanismo, como ustedes conocen, tiene 2 opciones de inversión, la opción de fiducia y la opción de convenio. Nuestra sugerencia es mantener fiducia como una única opción de inversión. Si ustedes se dan cuenta y la ART pues les puede contar pues cómo va la diferencia entre ambos mecanismos.
pues vemos que fiducia es un mecanismo mucho más sencillo para los contribuyentes y en el que es más fácil la inversión y se mueven mucho más los proyectos. Tercero, queremos agradecerle a la ART por haber acogido esa propuesta de tener una mesa nacional de obras por impuestos. Eso podría quedar ahí incluido también, una mesa nacional donde se puedan discutir asuntos técnicos, donde se pueda hacer incidencia del mecanismo y donde se pueda, ojalá, hablar sobre el cupo CONFIS. Y termino por decir dos temas adicionales. Dije que me iba a referir a la estructuración. Efectivamente, representantes, la estructuración de los proyectos es el gran cuello de botella. Básicamente porque la estructuración de los proyectos está en cabeza de los municipios, muchos de los cuales son categoría 6, es decir, tienen poca capacidad de estructuración de proyectos. Y por eso, para nosotros, el fortalecimiento de la ART con capacidades para acompañar a los municipios a la estructuración de proyectos es fundamental. Pero también una ART que acompañe no solo a la estructuración, sino también buscando aliados para una cofinanciación de proyectos, bien sea cooperación internacional o incluso cooperación nacional. Finalmente, creemos importante también dentro de esos cuellos de botella que hemos identificado, un mecanismo un poco más ágil en la revisión de esos proyectos por parte del DNP y de los municipios. Mayor celeridad permitiría pues un mayor uso del cupo y una mayor irrigación de esos recursos. Les agradezco nuevamente a todos por este espacio y nuevamente nuestra experiencia, nuestro conocimiento y las capacidades de ProAntioquia a disposición de la comisión para que sean utilizados y ojalá en beneficio de todas las regiones. Gracias. Muchísimas gracias, María Viviana. Vamos a escuchar a continuación a María Victoria Llorente. Una pequeña cosita, ya casi se me van a empezar a ir los congresistas porque empezamos comisiones y cosas. Entonces, y el objetivo es que al final logremos aprobar el plan de trabajo. Vamos a formar equipos de trabajo más allá de la comisión. Entonces, eso para decirles que intentemos sintetizar las intervenciones a sabiendas de que esta es solo la instalación y tenemos mucho futuro de trabajo. Adelante, María Victoria, por favor. Muchísimas gracias, representante Carvalho. Gracias por darnos este espacio. Voy a ir directo al grano. La primiparada no saludé bien cuando tuve el espacio de saludar bien, pero me voy a comer los saludos que ya tenía. Nosotros desde Ideas para la Paz llevamos desde un principio haciéndole seguimiento a obras por impuestos porque consideramos que es un mecanismo que ha tenido, digamos, ha evolucionado, arrancó con dificultades, hemos aprendido en estos años y es un mecanismo que sin duda es fundamental para realmente lograr mejorar las alianzas público-privadas, sobre todo de cara a las zonas más afectadas por el conflicto y por la violencia en este país. Yo quisiera enfatizar ese punto porque uno de los aspectos en los cuales nosotros hemos sido, en todos nuestros documentos, hemos marcado nuestro énfasis, es que este mecanismo se creó alrededor de la construcción de paz precisamente para las zonas más afectadas que han sido seleccionadas, las zonas SOMAC y las zonas PEDET, con una metodología objetiva, en fin. Y por favor, yo sí quiero pedir, porque he escuchado aquí a varios, yo sí quiero pedir, y esa ha sido una recomendación nuestra permanente, es que este mecanismo se siga concentrando en la tarea inacabada de construir paz en estos sitios. Yo quisiera decir como 5 cositas muy rápidos, son mensajes realmente muy rápidos. Lo primero es que no hay que empezar de cero y bienvenida esta comisión. Yo creo que va a ser de gran utilidad para avanzar y construir sobre lo construido. Ello no quiere decir que se requieren algunas modificaciones y ajustes, claro que sí los hay. Simplemente María Viviana mencionó varios, todo el tema de formulación y estructuración de proyectos, muy importante que se haga una tarea de alineación de las iniciativas y de las propuestas que se formulan con los PATRs, los planes de acción de transformación regional, y
otro aspecto fundamental, y es que se logren corregir y se consideren que existen asimetrías de riesgos que suelen asumir las empresas y que realmente está siendo un obstáculo para que las empresas se metan en obras de mayor calado y donde haya que asumir mayores riesgos, y esas obras son las que precisamente, y aquí viene mi segundo mensaje, ese tipo de obras son las que precisamente más se requieren para la transformación de condiciones de las regiones más afectadas por el conflicto. La gran mayoría de las obras que se han hecho hasta el 2022, la gran mayoría de esas obras estaban asociadas a temas escolares, de dotación escolar, lo cual es fundamental, pero más de la mitad estaban enfocadas en eso, lo cual nadie niega que es muy importante, pero sabemos que existen otras necesidades fundamentales para transformar los territorios, y ojalá pudiéramos ser mucho más estratégicos en esto. Por eso insistimos en que se alineen con los PATRs, que no sucede en todos los casos. Hemos hecho, digamos, un análisis y vemos que no todos los programas, no todos los proyectos están alineados con los PATRs. María Viviana mencionó el tema de la estabilidad jurídica, súper importante. Cada vez que hay una reforma tributaria, hay, digamos, infarto, en fin, resta mucha confianza en la utilización de este mecanismo. También es importante, y creo que ese es el espíritu que estoy viendo en esta comisión accidental, y lo saludo, es que este es un mecanismo que debe trascender ideologías, partidos. Realmente es un mecanismo que nos une en favor de construir paz en aquellas zonas que lo requieren con mayor necesidad. Sabemos que en todo el país hay necesidades de pobreza, pero este es un mecanismo que se creó para construir paz en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Y eso tiene, digamos, unas connotaciones específicas que van más allá de los temas de pobreza, que son muy expendidos en todo el país. Y finalmente quisiera hacer una anotación que recibimos desde un trabajo que hacemos con miembros de aquí del Congreso, que se llama El Capitolio al Territorio. Con ustedes hemos hecho varios viajes en donde recogemos inquietudes de la comunidad en algunas zonas donde hemos ido, una de ellas alrededor de este mecanismo, y es que se requiere más transparencia. O sea, la gente no sabe qué está pasando con el mecanismo y eso empieza a generar un mal ambiente. Esa es una plata que se le están regalando a las empresas. La gente no entiende bien este mecanismo y se ve como un mecanismo de que se le está regalando la plata a las empresas o que qué está haciéndose con esa plata. Entonces, sí, desde esta comisión realmente se pueden empezar a generar mecanismos de comunicación, de transparencia frente a este mecanismo. Y un último punto, y que no lo olvidemos, es que para que podamos verdaderamente construir y para que estas obras se puedan ejecutar en el territorio y en las zonas más afectadas por el conflicto, necesitamos mejorar condiciones de seguridad. Es indispensable. Realmente las empresas, hay sitios donde ya no están pudiendo operar eficazmente y esto afecta a la construcción de paz. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos terminando aquí con nuestros amigos de ProAntioquia un informe súper completo sobre lo que ha sido toda la implementación de obras por impuestos y nos encantaría poderlo compartir con esta comisión en cualquier momento. Y también, muy importante, lo mencionaron ustedes, regalías por impuestos. Es un mecanismo que no ha logrado despegar. Estamos terminando un informe sobre eso y sería buenísimo que lo pudieran empezar a integrar y a estudiar dentro de esta misma comisión. Muchísimas gracias por la iniciativa y por el espacio. Muchas gracias a ti, María Victoria. Muy importante que tú y Fundación Ideas para la Paz hagan parte de esto. Reconocemos su importancia. Esto ya se me está desorganizando mucho. Vamos a escuchar un minuto que me pidió la representante Olga antes de irse. Luego escucharemos a la viceministra, que también tiene que irse rápido. Escuchamos a la RT y cerramos, por favor, con la aprobación del plan de trabajo, que era el principal objetivo de hoy. Así que, Olguita, adelante.
Sí, muchas gracias. Antes de irme, primero, pues me hace muy feliz y mucha ilusión, de verdad, esto, pues que haya cogido toda la fuerza el mecanismo. Entonces, 5 puntos concretos para tu agenda y tu plan. Lo primero es que creo que tenemos que, como comisión, de manera formal, solicitarle al ministro, ya que llegó aquí la viceministra, al Consejo Nacional de Política Fiscal, la ampliación del cupo a 2 billones. Siempre uno pide y no le dan todo, ¿no? Entonces es mejor pedir para llegar a un acuerdo. Entonces, de manera formal, que hagamos la solicitud, que la firmamos pues los miembros de la comisión y hagamos la solicitud formal al ministro con copia al CONFI. Segundo, el DNP debería estar acá, se invitó y no llegó, pero tenemos que jalarle las orejas. ¿Por qué? Porque uno de los cuellos de botella efectivamente es la formulación de los proyectos. Resulta que nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo dejamos un artículo para el DNP diciendo que ellos tienen que ayudar en la formulación de proyectos a los municipios de categoría 4, 5 y 6. Y eso ya está en el plan de desarrollo. Lo que tenemos es que volverlo operativo, que funcione. Bueno, ¿cómo van a ir? ¿Van a ir a los territorios? ¿Qué van a hacer? Entonces, el segundo tema es que tenemos que citar también al DNP, decirles, bueno, ya ustedes tienen la plata, la facultad, bueno, ¿cómo lo vamos a organizar? Entonces, ese es el segundo. El tercero, creo que tenemos, con la experiencia que se ha dado, que diseñar una matriz, Daniel, una matriz donde definamos este cuello, todos los cuellos de botella, todas las dificultades que se han tenido. Hay unas que van por ley, otras que van por decretos, otras que son actos administrativos que no requieren ley. ¿Para qué? Porque pues de aquí a que o sea, claro, la meta es una ley para ajustar cosas que sean sí y solo sí de ley, pero hay otras que podemos ir avanzando con actos administrativos distintos, resoluciones, decretos y demás. Entonces, esa matriz es fundamental que la construyamos, sería como el tercer punto del plan de acción, que me parece fundamental que la construyamos pues entre todos y con la experiencia que se ha dado, y ahí definamos la hoja de ruta para los actos administrativos y lo que diría en ley. El cuarto punto es que creo que deberíamos definir unas metas por territorio. Lo que dice María Victoria es cierto, se sueña que hayan grandes obras en estos territorios que no se han podido hacer por diferentes motivos, pero si nosotros nos ponemos una meta, es decir, mire, la gran obra que requiere este municipio requiere, no sé, 500.000, 300.000. Bueno, hay excepcionalidades en el cupo de obras, mejor dicho, que miremos, pero sí tenemos que poner unas metas. ¿Metas qué? Que generen transformación en el territorio. ¿Sí? Entonces, ese sería el cuarto punto. Metas por territorio, que ustedes ya saben, mire, es el puente tal, es no sé, es 1000 cosas que requieren un poco más de 100.000. ¿No? Y tenemos que unir varios empresarios para que se pueda hacer la obra y definir el mecanismo de seguridad tributaria y jurídica para que se ejecute. Entonces creo que ese sería el cuarto punto del plan, las metas por territorio. El quinto es que tenemos que hacer un gran foro entre el gobierno, el Congreso, el sector privado y las entidades territoriales en cabeza de Fedemunicipios y Fedepartamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hemos venido ganando confianza. Cuando yo les dije, no fue fácil pasar el artículo y quienes estuvieron en ese momento lo saben, también al interior del Congreso. No es un mecanismo muy querido en todos los escenarios. Los que creemos en esto tenemos que hacerlo visible y mostrar los resultados. Por eso creo que esa articulación nos daría la visibilidad del mecanismo, que cada uno muestre los resultados, que si de aquí a allá tenemos ya algunas metas, pues eso, pero ese sería el quinto punto, Dani. Y muchas gracias y me tengo que retirar. Gracias, Olga. Vamos a escuchar ahora a la viceministra y
terminamos con la Agencia de Renovación Territorial. Adelante, viceministra. Muchas gracias, representante. Muchas gracias a todos. En verdad es un gusto estar aquí acompañándolos en esta gran iniciativa. Creo que quisiera empezar contándoles qué ha pasado con este instrumento durante este gobierno, cuáles son los cambios que se pueden ver de cómo se va a empezar a utilizar este instrumento durante este gobierno. Entonces, el primero de los cambios, que me imagino que aquí ya lo han discutido, es lo que pasó con la ley 2277 de reforma tributaria. Este es un instrumento que nació para trabajar por la paz, ¿sí? Ese era el objetivo inicial de este instrumento, por eso estaba focalizado en unas zonas especiales, zonas PEDET, zonas SOMAC, porque era precisamente ahí donde no llegaba nadie, pues que llegaran los empresarios y por medio de este instrumento pudiéramos hacer estas obras. Eso un poco en el gobierno pasado se cambió, ¿sí? Y empezaron a meterse temas de economía naranja, empezaron a meterse, y prácticamente el objetivo del instrumento se dipidó. Ya es un instrumento que no está funcionando para lo que debería funcionar. Y yo creo que este Congreso logró pasar esta reforma tributaria con estos cambios, volver el instrumento a lo que debía haber sido desde siempre, que era un instrumento para la construcción de la paz. Y eso pues ha sido muy, muy positivo. El otro cambio que se ve durante este gobierno es el cambio del cupo. Yo creo que nosotros ya estamos muy cercanos a ese primer billón que estaba mencionando aquí la representante. Nosotros arrancamos cuando empezó en el 2018 250.000 millones de pesos. Para este año tenemos 800.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, este gobierno lo que ha hecho es enfocar el instrumento para trabajar para la paz y darle más recursos para que en verdad sea un instrumento que tenga verdadero impacto en los territorios y en las regiones. Entonces, aquí pues me gustaría darles el total apoyo del Ministerio de Hacienda para esta comisión que hoy se está inaugurando. Podemos apoyarlos de todas las formas, pero sobre todo técnicamente desde el Ministerio Técnico para lo que necesiten, acompañarlos. No duden siempre en escribirnos y en convocarnos, porque aquí estaremos pues apoyando este proceso, porque este es un instrumento que este gobierno ha querido apoyar y que se la jugó en la reforma tributaria para mejorarlo. Entonces aquí estaremos acompañándolos en todo este proceso. Muchas gracias, viceministra. Le pediría, si tiene tiempo, que se quede 10 minuticos más Sí. para que escuche la agenda que vamos a determinar al final de esta comisión. Lili, breve, por favor, que tenemos que escuchar a la agencia. Ya. De verdad que gracias, vice, por estar acá. Y quiero contarles a todos que aquí en la mesa, en este momento estamos de la comisión cuarta y tercera, y eso es fundamental para poder ejecutar transversal con el Ministerio de Hacienda, porque la comisión ya tiene voz en las económicas, y eso es fundamental. Pero también quería decir, cuando habló mi compañero, a quien admiro mucho y respeto, representante Oscar Darío, es que cuando hablamos de algunos municipios, quiero contarles que cuando uno sale a Cundinamarca, la vía terciaria para ellos es la primaria. Y nosotros tenemos conocimiento que de este proyecto solo se ha ejecutado 4 proyectos, de este plan solo se ha ejecutado 4 proyectos para Cundinamarca, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los alcaldes a veces no tienen conocimiento, no saben cómo formular. Y yo pienso que el primer paso es eso. Vamos a acompañarlos, vamos a enseñar, vamos a hacer esas mesas de trabajo, y si los tenemos que citar, los que ya están, ojalá que los que no estén, como socializábamos ahorita, implementar un segundo etapa de construcción para estos municipios que no están, sería importantísimo, porque de verdad que nosotros los representantes, que somos los que estamos afuera en provincia, somos los que sabemos las necesidades de algunos municipios. Gracias, Carvalito, por darme estos 5 minutitos. Gracias a ti, Liliana, por tu presencia y por tu apoyo en esto. Vamos a escuchar entonces a la Agencia de Renovación Territorial y luego pasamos a definir el plan de trabajo del semestre. Adelante, Fernando. Dale. Bueno, muchísimas gracias, representante, pues por darnos este espacio. Agradecerle a ti, María Viviana, María Victoria, pues por la presentación que han hecho. Coincidimos en muchos puntos y creo que vamos a tener ahí una buena pista de trabajo pues para avanzar en esto. Simplemente queremos mencionar
Uno, y estamos de acuerdo con que el mecanismo es un mecanismo de mucho y de gran interés del sector empresarial, que obviamente nos ayuda a la meta que tenemos también desde el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo de disminuir las brechas de inequidad en los territorios. Para eso está hecho, para eso está dado en las zonas priorizadas, en los PEDET, en los OMAC, y ese es como el gran propósito. Contarles simplemente que desde el 2018 al 2023, en este periodo de funcionamiento del mecanismo, se han aprobado 1.9 billones de pesos. Eso creo que es una cifra bastante importante. De eso, un poco más del 50% se ha gestionado entre agosto de 2022 y mayo del 2023. Estamos en el primer cierre, estamos todavía esperando el segundo cierre del corte de convenio, pero esto es una cifra bastante importante. Son 281 proyectos en general que han sido aprobados en 234 municipios beneficiarios, 158 empresas vinculadas que han venido incrementándose año tras año. Eso es muy importante por la acogida que tiene el mecanismo. 4.5 millones de beneficiarios. Ya tenemos aquí unas cifras realmente alentadoras para seguir trabajando en el mecanismo, y por eso es que dijimos al comienzo, celebramos la creación de esta comisión, porque creo que aquí va a ser un buen lugar, digamos, para ir mejorando el mecanismo, ayudando en la apropiación del mecanismo, en la expansión del mecanismo, etcétera. Simplemente mencionar, ya para terminar, porque nos quedamos comprometidos en que vamos a hacer una presentación mucho más pausada y, digamos, de balance para la próxima sesión que tenemos, pero sí queremos mencionar algunos retos importantes del corto y el mediano plazo. En el corto plazo, y estamos trabajando en ello, y lo tenemos ya, digamos, en la puerta del horno, el decreto reglamentario, los artículos 26 y 86 de la reforma tributaria. Esa reforma, ese decreto nos permite utilizar el cupo CONFIS, que aún no se ha asignado en la opción fiducia. Ya tenemos todavía hay un margen que necesitamos que se cree la posibilidad de que eso sea aprobado también por la opción convenio. La importancia de la vinculación de las empresas por la opción convenio a los 44 proyectos registrados en el banco, que están por un total de 302.000 millones de pesos que tenemos todavía en este momento para la vinculación del sector empresarial para el cupo CONFIS de este año. Obviamente, como se ha dicho aquí, el incremento y aprobación del cupo CONFIS para el 2024, y con eso pues estimular obviamente la inversión privada, poder hacer un incremento del cupo como sabemos que ha venido incrementando, que tenemos este año los 800.000 y tenemos el reto de determinar el cupo CONFIS próximo de cuánto sería ese monto, un monto real, un monto, digamos, que también nos ayude a jalonar el interés del sector empresarial. Y lo que se ha mencionado aquí, nosotros acogimos esta iniciativa que viene desde ProAntioquia en esa conversación con el DNP de conformar e instalar la Mesa Nacional de Obras por Impuestos. Eso está ya en la agenda, digamos, de la agencia de la ART, conformada por actores que intervienen y que apoyan el mecanismo con el fin de que evaluemos la implementación, de que concertemos medidas de mejoramiento, y pues por supuesto esta comisión cae como anillo al dedo, digamos, a ese gran propósito. Otros retos más del mediano y largo plazo: gestionar la presentación de proyectos para la conformación del Banco de Horas por Impuestos para la opción fiducia y convenio del 2024, con el reto que ya se ha mencionado aquí de la estructuración de los proyectos. Eso es un cuello de botella que tenemos allí, es un eslabón que hay que saldar muy bien pues, para poder conformar un muy buen banco, obviamente priorizando proyectos integradores para la transformación territorial que hacen parte de la agenda de gobierno, hacen parte de la agenda de la ART, para que esas inversiones sean cada vez más en proyectos estratégicos para los territorios. Nosotros tenemos un banco de 4.682 iniciativas que llamamos detonantes y dinamizadoras, que están recogidas en las hojas de ruta, y esos proyectos son proyectos pues, de gran impacto para los territorios en estos propósitos de superación de la pobreza, y pues por supuesto la idea es que vayamos orientando esto hacia proyectos cada vez más estratégicos y disminuyamos la dispersión de esos proyectos y tratemos de concentrarlos en esos integradores. El otro es efectivamente seguir trabajando en el posicionamiento del mecanismo de obras por impuestos, tanto al interior de las entidades públicas. Tú lo estabas mencionando, necesitamos agilizar los mecanismos al interior de las entidades públicas,
Eso ahora con los cambios de gobierno a nivel territorial, informar del mecanismo, que los nuevos alcaldes y los nuevos gobernadores, sobre todo en estas zonas priorizadas, conozcan el mecanismo y se sepa cómo se puede acceder a ellos y lo que ellos representan estas alianzas con el sector privado para avanzar en ese sentido, pero también hacerlo en las entidades nacionales. El sector empresarial, es importante también que ampliemos nuevas empresas que estén interesadas, que conozcan el mecanismo y que se animen a vincularse al mecanismo por lo tanto, y demás actores interesados buscando obviamente la vinculación de nuevas empresas en el sector. Creo que la Mesa Nacional de Obras por Impuestos nos va a ayudar mucho a esa estrategia, que la Mesa Nacional tenga sus réplicas en los territorios y que de esa forma podamos hacer este ejercicio de posición. Y hay algo que nos parece fundamental desde nuestro enfoque de trabajo y el enfoque también del nuevo gobierno, es facilitar el relacionamiento con los actores involucrados en la implementación, en eso que hemos ido llamando las alianzas público-privadas, pero tenemos que abrir esas alianzas también hacia el sector social, las organizaciones sociales, pues para que estas alianzas también lleguen a las alianzas del orden público, privado y comunitario, que creo que es algo que tenemos que avanzar y trabajar muy fuertemente en el ejercicio. Nuestro compromiso, y con esto terminamos, es que pues estamos dispuestos a participar en las sesiones. Cada vez que nos inviten aquí vamos a estar, ofrecerle información. Nosotros como encargados del mecanismo pues tenemos la información, podemos brindar la información que se necesite y pues por supuesto ayudar en lo que estábamos diciendo de los relacionamientos entre los distintos sectores y también con las comunidades en los territorios. Muchas gracias a toda carrera. Muchas gracias, Fernando, María Ophir y Giovanni, a la Agencia de Renovación. Ustedes son fundamentales para esta comisión. Disculpen quienes hayan sentido que no tuvieron suficiente tiempo para contar todo lo que tiene que contar. Esta es apenas la instalación. La próxima vez voy a ser mucho más riguroso y dictador con los tiempos, pero bueno, así son las primeras veces. A partir de lo escuchado, entonces voy a proponer la agenda de este semestre. Hoy tuvimos la instalación. Propongo que en la primera semana de septiembre hagamos una sesión dedicada a escuchar al gobierno nacional y a las organizaciones, digamos, privadas de la sociedad civil, que establezcamos entonces como una línea base. Muy importante que allí identifiquemos los obstáculos que hay y las necesidades en términos legislativos. ¿Listo? Entonces, en un mes, por favor, todos vamos a traer la tarea, ya les voy a decir cómo lo hacemos, para identificar eso, para que la última sesión del año, en noviembre, la destinemos a ver todo lo que sean propuestas para mejorar el mecanismo, bien sea en términos de proyectos de ley o de otro tipo de ciertos decretos, etcétera, que nos puedan permitir mejorar el mecanismo alrededor de unas mejoras que han hablado acá, que la ampliación de cupo, la flexibilización, más municipios. Vamos a incluir el tema de regalías por impuestos. No tengo que hacer nada pues raro, simplemente es invitar y meterlo en la agenda. ¿Están de acuerdo con esas dos próximas sesiones? Aprobado. Vamos a poner además unas tareas específicas. Es lo primero, vamos a ver cómo incidimos ya en el presupuesto, porque ya estamos en la discusión del presupuesto, ¿cierto? Entonces no podemos esperar a que haya 3 sesiones de esta comisión. Vamos a ver inmediatamente con los congresistas, con la viceministra, cómo podemos incidir para que en el presupuesto haya una ampliación de cupo. Segundo, vamos a compartir el informe que están elaborando, Ideas para la Paz y Pro Antioquia, para que todo el mundo tenga ese conocimiento. Tercero, vamos a crear un grupito de trabajo. Entonces, a cada congresista le va a pedir que ponga una persona de sus UTL. Igualmente a la agencia, se me olvida el nombre de la unidad, perdón, de implementación, al ministerio, también a las instituciones privadas o de la sociedad civil, para que el único espacio no sea ya la sesión, sino que puedan estar comunicándose, preparando algo, preparando la próxima reunión. Entonces ahora con Mateo vamos a crear como ese grupito y yo creo que con eso quedaríamos bien de cara a la próxima reunión. ¿Estamos de acuerdo? Ese grupo es el soporte técnico, es el que hace el trabajo para llegar aquí nosotros a conversar. Listo. Muchísimas gracias. Disculpen ahí los afanes, la tardanza. Creo que es muy importante.
Creo que es muy importante lo que empieza a suceder hoy acá. Gracias a todos por su participación, por su disposición. Entonces nos vemos, les informaré con tiempo cuál es la próxima fecha y por favor no se vayan sin darnos el dato de quién va a ser la persona para este grupo de trabajo. A todos un feliz día y muchísimas gracias nuevamente.